Bueno, tuvimos un problema técnico que ya lo hemos podido solucionar. Para darle un cierre y demás, que después vamos a seguir en otra ocasión, no hay que enojarse y decir que todos los argentinos son planeros, que todos los argentinos son cabeza de termo, por elegir a Sergio Massa. Hay que comprender que a veces, por más que no lo utilice uno, ciertos servicios que brinda el Estado, como la universidad, como la educación primaria y secundaria, eh, son necesarias. A veces confundimos entre el bien público y el bien privado. ¿Y por qué tendría que dar rédito a la educación pública? ¿Por qué tendría que dar réditos económicos la universidad? Si al fin y al cabo el Estado invierte en sectores estratégicos de educación para que el futuro del país salgan futuros ingenieros, salgan futuros doctores en ciencias políticas, futuros abogados, futuros escribanos, futuros ingenieros en software y demás. O sea, hay una inversión en capital humano justamente como se propone en algunos ministerios. Sí que hay que hacer una reestructuración educativa en las universidades, que las universidades manejan una cuantiosa caja de dinero que muchas veces no se saben qué se hace con esos fondos. Pero por esos pequeños detalles, por esos pequeños costos administrativos, podríamos decirlo, por esos pequeños desmantenimientos en las escuelas públicas que hay, muchas veces falta de gas en el invierno, falta de aire acondicionado en el verano, esas goteras que caen del techo cuando llueve, esas escuelas que le faltan docentes, hay que mejorarlas, no hay que destruirlas. Y con el tema del voucher todo el mundo sabe, no hay que ser muy tonto para darse cuenta, que eso puede funcionar en Suiza o puede funcionar en la ciudad de Buenos Aires. Pero en lo profundo de nuestro país no funciona. No es porque uno sea negacionista o no esté dispuesto a un cambio de estructura educativa en nuestro país, sino que en las escuelas de la Puna, en las escuelas del norte de nuestro país, en las escuelas de la Patagonia, donde solamente hay 5 o 6 alumnos, el sistema de voucher no va a funcionar nunca. Porque capaz que hay una sola escuela rural que es subsidiada por el Estado. Entonces hay que tener una mirada más integral sobre nuestro país, una mirada más federal. Y también han hecho del individuo un ser individualista, donde solamente nos fijamos en nosotros mismos. Ahora bien, en esa mirada sobre uno mismo y a veces, muchas veces nos preocupamos porque, bueno, si yo me puedo comprar un vehículo, si yo puedo irme de vacaciones, entonces está todo bien. Yo no uso la educación pública, entonces que les termine. Y la verdad que no es así. La verdad que el espíritu de comunidad se ha perdido en la sociedad argentina y ese preocuparnos por el otro es muy grave, no existe más y hay que retomarlo. Por eso la crisis es moral y es una crisis ética la que vive nuestro país. Yo como estudiante universitario jamás podría votar a mi ley, no por una cuestión que esté de acuerdo al gobierno, por una cuestión de que defiendo la universidad pública y si no estuviera en la universidad pública no podría estudiar. Yo soy una persona formada por el Estado. Soy una persona de que nací, del momento uno, el Estado me brindó las condiciones de vida. Miren, yo tengo un problema de salud muy grave, apenas nací, una cardiopatía congénita, que incluso Javier Milei votó en contra de una ley hace poco.
Y nació en un hospital público, como varios de nosotros. Y si no fuera por esas doctoras, esos servicios que le brindó el Estado a mi madre y a mi familia en ese momento, que recién había nacido, me hubiera muerto a los 2 meses de vida. Porque si no hubiera tenido un dinero, mi familia es muy humilde, siempre lo fue. Mi abuelo trabajó toda su vida en la quinta y demás. Pero somos clase media baja. No somos ni siquiera clase media en este momento de la vida. Este, retomando mi historia, ¿no? Porque es muy interesante, porque a veces no es que uno haga de una historia personal algo global, pero tiene que ver con esto de que el Estado daña todo y el Estado a veces no daña todo. El Estado sirve para algunas áreas y para algunas áreas no tiene que entrometerse. Volviendo a lo que estaba diciendo. Si el Estado no hubiera estado presente en ese momento en la salud pública, hubiera tenido que pagar mi tratamiento, me hubiera muerto, sinceramente. Porque no tenía la capacidad económica para pagarme los remedios, ni pagarme internación y demás. Cuando era muy joven, tenía 2 meses de vida, hasta los 5 o 6 años que tuve recaída muy fuerte, no podía caminar. Este, y la verdad que el Estado fue quien me acompañó a mí en esos primeros años de mi vida. Con medicación, con atención médica, con asistencias sociales y demás. Y posteriormente en mi crecimiento, fui a una escuela pública, a un jardín de infante público, fui a una primaria pública, fui a una secundaria pública y estoy yendo a una universidad pública. Fui formado por el Estado y tengo pensamiento propio, muy crítico al kirchnerismo. Siempre lo fui. Muy crítico de todos los gobiernos anteriores que han pasado en la República Argentina. Porque tengo mi formación ideológica y creo que la única salida de este país es una salida integral, es una salida federal, con un proyecto productivo, si no, no se sale. Todo el resto son todas mentiras que comentan por ahí. Y que si nos queremos parecer a ese primer mundo, primero debemos construir nuestra industria nacional y cuidar nuestros recursos naturales. Pero volviendo a lo que decía, al ser una persona formada por el Estado, para muchos sería una persona mantenida por el Estado, porque eso es lo que se instala hoy en día. Y mucho menos de ser una persona mantenida por el Estado, sino que fui una persona protegida por el Estado, una persona que sin un Estado presente no estaría hablando de aquí. También el Estado hoy en día ayuda a mi madre a brindarle medicamentos, por ejemplo. Mi madre trabajó toda su vida, entre 25 y 30 años, en negro. A ella no le hicieron un aporte patronal en toda la fábrica que ha trabajado. Trabajó en Peguamar, ha trabajado en papeleras, ha trabajado en distintos rubros y ha tenido aportes, pocos, y el resto se lo han robado a la patronal. Y hoy en día tiene una cobertura de salud y una pensión por discapacidad que le brinda el Estado. Porque quedó hecha pelotas de limpiar casa por horas y de trabajar 18 o 20 horas por día y que la patronal no siquiera hubiera aportado lo correspondiente. En este sentido, el Estado, por las propias falencias que manejó en el pasado, por no controlar y por no llevar a cabo una reestructuración del mercado laboral como corresponde a favor de los trabajadores, en los años 90, la llevó a favor de la patronal. Porque como mi madre, muchos trabajadores que han trabajado toda su vida no han recibido un solo aporte. Entonces uno no puede estar a favor de alguien que quiere exterminar el Estado.
pero que hay de lógica de perogrullo. Las ideas de la libertad, las ideas de libre comercio, llevadas a su máxima expresión en todos los ámbitos extremistas, causan desigualdad y causan innecesariamente muerte en los más débiles, porque es así. Yo, si hubiera nacido en un régimen libertario, probablemente hubiera muerto. Igual que mi madre hoy en día no tenía ni siquiera los remedios y demás. Por eso hay que entender que todo lo que brinda el Estado no es malo. Todo lo que brinda el Estado a veces no es malo ni bueno, sino que el Estado tiene que intervenir en sus justas medidas y en ciertas áreas. No al extremismo como el comunismo, no al extremismo como la Unión Soviética, pero sí una tercera posición que brindó De Gaulle en la Segunda Guerra Mundial, que pudo haber brindado gobiernos como el de Vladimir Putin, un gobierno de alianza de clases entre el capital y el trabajo, como fue que hizo Juan Domingo Perón en Argentina. En este sentido, creo que hay que ser muy respetuosos con el pensamiento de los argentinos. Entonces, por más que creamos que la gente no haya votado a Milei y no quiere un cambio, es mentira. Nosotros los argentinos bien paridos queremos un cambio. Pero queremos un cambio racional, un cambio integrativo, donde el único hombre que sea de bienes sea el hombre que trabaja. Entonces, la economía se tiene que mirar del trabajo, no de las finanzas. Y creo que eso quería explicar un poco Bullrich cuando decía el ser humano y demás. Que habría que hacer un juicio moral a los asesores de Bullrich. Pero bueno, ese es otro tema aparte. Para ir cerrando un poco esta intervención, este, quiero dejar el mensaje que muchos, como retomando un poco el expuesto, justo se cortó, este, que queremos un cambio en la República Argentina, pero que ese cambio no se canalice por destruir todo lo construido, sino mejorar lo construido y sí, llevar ideas nuevas y que funcionen en el resto del mundo, como proteger la industria nacional, controlar las explotaciones de litio y de reservas naturales de nuestro país, una ley de hidrocarburos integral y federal que se aplique y que se termine con la usura de los bancos y del Fondo Monetario Internacional. Porque eso es otra cosa, muchachos y muchachas. Si no nos sacamos de encima el Fondo Monetario Internacional, este país nunca va a progresar. Entonces el kirchnerismo y el macrismo, inclusive Javier Milei, son cómplices que se lleve la usura en la República Argentina. ¿Por qué son cómplices? Porque en el Congreso Nacional, cuando Macri hizo el acuerdo con el fondo, los kirchneristas fueron los que aprobaron la reestructuración de la negociación con el fondo. Cuando el kirchnerismo asume con Alberto Fernández, tendría que haber negado la deuda contraída por Mauricio Macri. Tendría que haber presentado un proyecto de ley para revisar la legitimidad de la deuda externa argentina. Y no se revisó. No lo hicieron
Porque son cómplices del saqueo de la Argentina. Porque son cómplices del saqueo de las arcas públicas de nuestro país. Con un Fondo Monetario Internacional presente en nuestras vidas, nunca va a tener salida este país. Con la usura que tenemos en este país en los bancos, con la LELIX y LEVAX, nunca va a salir del fondo del pozo nuestro país. Entonces todo el resto que te hablan de un proyecto de país diferente es mentira. Esta es la realidad que vive nuestro país. Por último, ser respetuoso con el que piensa diferente, como ya lo dije. Y queda a nosotros en hacer una reestructuración del sistema político argentino. Queda a nosotros formar o forjar una nueva generación de argentinos que pensemos que una Argentina distinta se puede mirándola desde un punto federal, desde un punto donde el Fondo Monetario no está en nuestras vidas, desde un punto donde se revise el Tratado de Madrid firmado por Cavallo, donde el Estado esté presente pero en lugares estratégicos y donde el trabajo sea el centro de todo. Muchas gracias y nos vemos la próxima.